Hola amigos de Jon Galeón Televisión, esta semana os traigo un tema bastante importante. Es un tema que aunque parezca mentira, es completamente cierto. Porque todos sabemos que existe un desigual reparto de la riqueza, pero es probable que muchas personas no sepan realmente cómo están las cosas. Y no pienses que estoy hablando de algo que nos queda lejos. No pienses que estoy hablando de los olvidados países africanos, o del pobre hambriento que está muriéndose de hambre allí en África. No, estoy hablando de cosas que nos caen mucho más cerca. Estoy hablando de algo que te afecta directamente a ti, que me afecta a mí y que afecta a todos los habitantes del mundo. No importa si vives en un país de esos que llaman pobres, o uno de esos que supuestamente son ricos, porque el problema no va de países, el problema va de clases. He querido hacer una pequeña representación para que veáis un poco cómo están las cosas realmente. Fijaros en este individuo. Este individuo puede que seas tú, obviamente no literalmente, pero sí figuradamente. Este individuo representa al ciudadano medio del mundo. Es un grupo al que pertenecen el 69% de las personas que viven en este planeta. En este caso he representado su altura por el total de la riqueza mundial que le pertenecería. Ahora vas a ver realmente qué riqueza tiene en realidad. Fijaros en este otro individuo. Este individuo tan descomunal no es su hermano mayor, evidentemente. Este otro individuo representa a las personas un poquito más ricas. Son aproximadamente el 23% de la población mundial, y como puedes ver un 23% bastante más rico que el anterior. Normalmente son personas que ingresan entre 10.000 y 100.000 euros al año, mientras que el otro grupo eran personas que ingresaban menos de 10.000 dólares al año. Lo más probable es que tú pertenezcas a uno de estos dos grupos. Y digo esto porque juntos representan casi el 92% de la población mundial. Es decir, que son la vasta mayoría de la población. Es decir, son personas que ingresan menos de 100.000 dólares al año. Y juntos se reparten tan solo el 17% de la riqueza mundial. Entonces, ¿dónde está el restante 83% de la riqueza? Porque claro, si resulta que el 92% de la población se reparte el 17%, aquí hay alguien que se está llevando ese 83% de diferencia. ¿Quién se está quedando con esa enorme parte del pastel? Muchas veces he escuchado a gente decir que lo que se queda al pastel son las empresas. Pero es que decir las empresas es impersonalizar el problema. Las empresas son personas jurídicas, pero realmente detrás de ellas hay personas físicas. Aunque las empresas pueda decirse que tienen riqueza, lo cierto es que la riqueza esa pertenece en última instancia a las personas que son accionistas de esas empresas. Es por eso que cuando sale la lista de los más ricos del mundo, no hablan de empresas, hablan de personas, porque detrás de esas empresas hay personas. Como te decía, este individuo representa al 23% de la población. Un individuo que, como hemos visto, es bastante más grande que el otro. Pero en realidad no significa nada. Es un individuo raso. Como siempre, todo depende de con qué se comparen las cosas. Fíjate en este otro grupo. Este representa lo que podríamos llamar ricos. ¿Verdad que el 23% anterior ya no parecen tan ricos? Este grupo está compuesto por el 8% de la población mundial. Son personas que normalmente suelen ingresar entre 100.000 y 1 millón de dólares al año. Evidentemente estamos hablando de riqueza y no de renta, solo que puede haber personas que estén en este grupo que no ingresen estas cantidades. Pueden ingresar más o menos. Simplemente hablamos de cómo está repartida la riqueza. Este grupo aglutina el 42% de la riqueza global. Es decir, que tan solo el 8% de la población, en realidad menos del 8% de la población, se está quedando con el 42% de la riqueza mundial. Como puedes ver, si echamos cálculos hay algo que no cuadra. Y no cuadra porque si estás pensando que el 92% de la población se quedaba el 17% de la riqueza y resulta que tenemos aquí menos de un 8% que se queda el 42%, nos falta un 41% de la riqueza. ¿Dónde está esa parte del pastel? ¿Quién se la queda? Pues se lo llevan estos otros individuos. Estos representan menos del 1% de la población, de hecho son menos del 0,7% de la población. Es un pequeño y selecto grupo que se está quedando con el 41% de la riqueza mundial. Son personas muchas veces exhibidas como ejemplo a seguir, pero que distan mucho de ser un buen ejemplo para la gente. ¿Cómo puede ser que casi el 8% de la población mundial se esté repartiendo el 83% de la riqueza? ¿Cómo es posible que la riqueza del 1% de la población más rica sea más de 65 veces mayor que la de la mitad más pobre? No creo que a nadie le pueda parecer razonable este reparto de la riqueza. Por muchos méritos que se haya hecho para conseguirla, esta riqueza siempre ha venido derivada de la explotación del que menos recursos tiene. Eso es evidente. Esas personas se están aprovechando de la sociedad y no están revirtiendo nada en ella. Es posible que muchas personas piensen que es necesario que exista un pequeño nivel de desigualdad para incentivar el progreso. Pero un pequeño nivel. ¿Para qué? Para que existan personas dispuestas a asumir riesgos por llevar a cabo ciertos proyectos innovadores, o para que se incentive a aquellos que se han esforzado por conseguir ciertas cosas. Pero lo que no es razonable es que se llegue a estos niveles. No es lógico que tan solo 85 personas, las 85 personas más ricas del mundo, tengan una riqueza superior a la de la mitad más pobre del planeta.
Párate a pensarlo porque es una cifra impresionante. 85 personas tienen tanta riqueza como más de 3.500 millones de personas. Esto es muy difícil de representarlo gráficamente. Las cosas están muy mal. Pero es que además las diferencias se están incrementando día a día. Y no es difícil ver el porqué. Muchas veces habrás escuchado la expresión dinero llama dinero, pero la expresión esta lo que viene a decirnos es que cuanto más dinero tienes, más fácil te resulta incrementarlo. ¿Y por qué? Pues esto es muy sencillo, porque cuanto más dinero tienes, más fácil es hacer lobby, más fácil es lograr la imposición de reglas de juego que te favorezcan, más fácil es presionar a los trabajadores, bajándoles el sueldo, por ejemplo, más fácil es expulsar a la competencia del mercado, más fácil es lavar el cerebro de la población con propagandas y engaños. Podría estar horas enumerando ejemplos, pero seguro que ya sabes por dónde voy. Bueno, antes de continuar quiero aclararos una cosa. A mucha gente cuando se le comenta el tema del reparto de la riqueza, enseguida le viene a la cabeza países. ¿Cómo se reparte el dinero entre los países? Se piensa en África, se piensa en los niños hambrientos, pero muchas veces no piensan en su propia situación. No ven o quizá no quieren ver que el problema les afecta directamente a ellos. Y en cierto modo lo entiendo, porque la televisión nos está constantemente mandando mensajes que se empeñan en mostrarnos la abundancia, lo bien que se vive en el mundo desarrollado, pero lo que no nos muestran es la realidad, porque lo que quieren es precisamente mantenernos abstraídos, mantenernos pensando en cosas nimias, en cosas como el consumismo, en cosas como las películas, la televisión y el fútbol, para que no pienses realmente cómo estás y cuál es tu situación real. El ejemplo más claro lo tenemos en Estados Unidos. Allí muchísimos habitantes, afortunadamente no todos, viven cegados por la propaganda que vierten los medios. Le dicen que son la nación más rica del mundo y se lo repiten constantemente. Le venden el cuento del sueño americano. ¿Para qué? Para que no se cuestionen nada. El patriotismo, que es una herramienta muy utilizada en Estados Unidos, se usa precisamente para mantener al pueblo unido contra el extranjero. Es una herramienta de las élites, para que pienses que el problema está fuera, cuando el problema verdadero está dentro del país. El problema son los que están encima, no tus compañeros del extranjero o del interior. El problema está arriba. El hecho de que se publicite continuamente que Estados Unidos es el país más rico del mundo no debe llevarte al engaño. Es cierto que el conjunto de la población de Estados Unidos controla aproximadamente el 30% de la riqueza mundial. Pero esto no debe llevarte a pensar que allí todo el mundo es rico. Aunque muchos de sus habitantes así quieran verlo, lo cierto es que es todo lo contrario. De hecho, la desigualdad en Estados Unidos es impresionante y es una de las más acusadas del mundo. Allí los 400 individuos más ricos acumulan más riqueza que los 150 millones de ciudadanos más pobres de su propio país. Es decir, que 400 individuos se están quedando con tanto dinero como 150 millones de sus propios ciudadanos. Es impresionante. Como os he dicho, la lucha es de clases, y esto además se extiende y es extrapolable al resto del mundo. Bueno, en este gráfico os he querido representar lo que podríamos denominar la tarta de la riqueza. Y permitidme el comentario, porque esto es importante, fijaros en cómo está repartida. Fijaros en que se parece demasiado a cómo se reparte el poder político en los congresos de muchísimos países. Bien, lo que he querido representar en este gráfico es el pastel completo de la riqueza mundial. Se estima que la riqueza mundial es de 240,9 billones, con B, billones de dólares. Es decir, que en conjunto la riqueza mundial es de 240,9 billones de dólares. ¿Y ese pastel hay que repartirlo entre quién? Pues entre los 7.150 millones de habitantes que se estima que viven en este planeta. Y el reparto es el que veis en pantalla. Podrías pensar que podría ser equitativo, pero para nada. Y no es que sea desigualitario, es que es muy desigualitario. Casi el 70% de la población mundial, es decir, unos 4.914 millones de personas, se quedan con ese miserable 3% del pastel. Por otra parte, casi el 23% de la población, es decir, más de 1.630 millones de personas, se están quedando con el 13,7% del pastel. Es decir, que estos dos grupos en conjunto, que representan más del 92% de la población mundial, se están repartiendo entre ellos 40 billones de dólares. Es decir, 40 billones de dólares a repartir entre casi 6.550 millones de personas. ¿Y qué pasa con el restante? Pues en la otra parte, una selecta minoría de casi el 8% de la población se reparte más de 200 billones de dólares. Es decir, un 8% de la población se está quedando con 5 veces más de lo que tiene el 92% restante. Esto es abrumador. Aquí abajo podéis ver qué pasaría si simplificásemos la población mundial a 1.000 personas. Ya veis quién come de dónde. De aquí el interés de mantener al pueblo entretenido precisamente peleándose por ese miserable cacho de tarta, por ese miserable 3% del pastel, o incluso por ese miserable 16% o 17% del pastel. Lo que pretenden es precisamente eso, es que la población esté luchando por eso, mientras 4 individuos se están quedando ellos solitos con todo el pastel.
Sin contar casos particulares ni extremos, porque si lo hiciéramos nos podríamos ir a cifras muchísimo más impresionantes todavía, tenemos que un individuo promedio, perteneciente a ese 0,7% de la población más rica, tiene un 135.500% más que un individuo perteneciente al 70% restante. Ahora nos dicen que hay que hacer recortes, nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y la verdad es que son ellos quienes han vivido no por encima de sus posibilidades, sino por encima de nuestras posibilidades. Desde 2009 es muy probable que tú hayas perdido poder adquisitivo. Y no lo digo al tuntún, existen un montón de estudios que hablan de este dato. De hecho, si perteneces a ese 92% de la población, que es casi seguro que así es casi seguro que tú también hayas perdido poder adquisitivo. Sin embargo, el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento total de la economía. Son esas personas que te dicen que tienes que bajarte el sueldo, que tienes que hacer sacrificios porque no hay dinero. Son esas que están constantemente mintiendo. Sí hay dinero. Lo que pasa es que esas personas quieren quedarse con todo el dinero. Para estas personas nunca es suficiente. Tienen sus manos manchadas con la sangre del pueblo. En los últimos 30 años la desigualdad económica ha aumentado en prácticamente todos los países del mundo. De hecho, el problema no solo está en la riqueza, sino también en la renta, en lo que perciben algunos colectivos. En los siguientes gráficos puedes ver el nivel de ingresos que han obtenido. Por una parte, la parte más rica del mundo, ese 0,01% de la población, y por otro lado el 90% restante. Y os muestro datos relativos a Estados Unidos principalmente por dos motivos. Primero, porque es el único del que he obtenido datos medianamente confiables que se remontan más en el tiempo, que nos permiten ver más claramente cómo han evolucionado los distintos grupos sociales. Y en segundo lugar, porque Estados Unidos es el paradigma de la riqueza. Siempre nos están diciendo que es el país más rico. Pues aquí ves la realidad, aquí ves cómo están realmente las cosas. Como podéis ver, he tenido que separar los gráficos en dos. ¿Y por qué? Porque de haberlos puesto en un solo gráfico, no se habría podido apreciar los ingresos que percibe el 90% de la población, que son de menos de una milava parte de lo que ingresa el 0,01% más pudiente. Creo que queda bastante claro que los ingresos anuales a dólares constantes de la población en general, es decir, tomando en cuenta el efecto de la inflación, no es que no hayan crecido, es que en los últimos 40 años han caído casi un 10% para la población en general, para ese 90% de la población. Mientras que los más pudientes, ese 0,01% de la población, ha visto como su ingreso crecía en más de un 660%. Fijaros también que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70 existía lo que podríamos denominar una evolución medianamente positiva para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, desde entonces, y gracias a la aplicación de los principios del capitalismo salvaje de Milton Friedman, la evolución fue notoriamente perjudicial para la inmensa mayoría de la población en general y muy beneficiosa para una diminuta minoría. Y el problema es que este cáncer se ha exportado y se ha expandido a la mayoría de los países. Y lo que más me fastidia de todo, y odio decirlo, es que la sociedad es pasiva, la gente no se mueve, la gente no se cuestiona las cosas, viven peor y encima algunos piensan que viven mejor. Solo os digo una cosa, en 1970 los que más tenían ganaban 173 veces más que el 90% de la población. Y ya es suficiente, ¿eh? Hoy ganan más de 1000 veces más. ¿Cómo es posible que la gente no vea que estamos yendo hacia atrás? ¿Cómo es posible que un empleado de Walmart, por ejemplo, no llegue a ganar $12.000 al año, mientras que su presidente esté ganando más de 21 millones de dólares al año? 1.750 veces más. Y no estoy hablando de personas que sean los que más ganan del mundo. ¿Cómo es posible que Pablo Isla, presidente de Inditex, ganase 20 millones de euros en 2011, en plena crisis financiera, mientras que una dependiente de una de sus tiendas, la empresa que él mismo dirige, esté cobrando menos de 840 euros al mes aquí en España? ¿Cómo es posible que Amancio Ortega ganase casi 900 millones de euros en dividendos el año pasado? Digo en dividendos, más lo que ya ha ganado, en dividendos de Inditex. Mientras que miles de trabajadores en todo el mundo están confeccionando prendas para su empresa por unos míseros céntimos de euro la hora. ¿Cómo es posible que permitamos que esto siga sucediendo? La verdad es que no lo entiendo. Hace ya algún tiempo una persona bastante inteligente me dijo que debería imponerse un tipo impositivo del 99% a partir de determinada cifra de ganancia del capital. Recuerdo perfectamente que cuando me propuso semejante idea me pareció descabellada. Sin embargo, a medida que más sé sobre la desigualdad y su evolución, más cuenta me doy de que estaba en lo cierto. La redistribución de la riqueza es el pilar básico de una sociedad que sea verdaderamente democrática. Mientras la riqueza esté en manos de una pequeña élite de oligarcas que corrompen a los políticos con sobornos, será imposible que exista democracia. Las grandes fortunas secuestran a los gobiernos, los corrompen continuamente con esos sobornos. No estamos gobernados por el pueblo, estamos gobernados por esa élite que presiona para que se legisle a su favor. Y encima la corruptibilidad de nuestros políticos no hace más que agravar el problema. Tenemos unos políticos fácilmente corruptibles.
No deberíamos considerar legítimo un gobierno que legisla en contra del pueblo y encima en favor de una minoría. El objetivo de la humanidad, el objetivo de nosotros como especie, es mejorar. Debemos progresar como especie y no deteriorarla simplemente porque es económicamente rentable. Debemos buscar fuentes alternativas de energía y no explotar las que no tienen futuro simplemente porque son económicamente rentables para una minoría. Debemos buscar soluciones a los problemas de la sociedad, debemos invertir en sociedades formadas y no precisamente en sociedades esclavas como se está haciendo hoy. Todos sabemos que las farmacéuticas crean dependencias e incluso enfermedades para vender ciertos medicamentos. ¿Únicamente por qué? Porque son rentables, no porque sean beneficiosos para la humanidad. De hecho, están perjudicando a la especie. La acumulación salvaje de capital por una minoría provoca este tipo de comportamientos. Si alguien me dice que el capitalismo salvaje es fuente de progreso, porque ya lo he escuchado más de una vez, creo que le acabo de contestar. El capitalismo salvaje puede que sea fuente de progreso para una minoría egoísta, pero no para la población en general. Aquí no se trata de solidaridad, aquí se trata de justicia. En los últimos 40 años se ha producido una transferencia de riqueza hacia una pequeña minoría de oligarcas. Y no solo no se está revirtiendo, es que se está acelerando. Y estoy seguro de una cosa, escuchadme porque esto pasará. En el momento en que la transferencia esté completada, en el momento en que las personas no sean necesarios ni siquiera como esclavos porque tengamos máquinas capaces de hacer su trabajo, en ese momento se va a iniciar una supresión masiva de la población. No sé cómo aparecerá, puede que como una enfermedad o como una guerra, o de cualquier otra forma siniestra, pero el resultado será claro, la eliminación masiva de la población pobre, evidentemente. Todo indica que vamos en esa dirección. Está claro que el sistema actual no funciona. Espero que la gente abra los ojos y se deponga a quienes están ahogando al pueblo entre sus manos. Dado que no son ellos quienes van a parar, habrá que obligarlos a hacerlo. Nosotros tenemos el poder, podemos decidir, podemos cambiar las cosas. Por cierto, si alguien piensa que el que nace pobre puede hacerse rico, ya que como muchas veces nos cuentan esta sociedad da oportunidades a todo el mundo, me permito decirle que es posible que alguien pueda llegar a tener éxito. Es pura probabilidad. De cada 1.000 millones de pobres puede que 1 o 2 logren saltar las fronteras de la desigualdad. De hecho, si esto pasa, te enterarás. Y te enterarás porque el sistema hará propaganda de ello para que sigas pensando que eso es posible. De eso se trata, de pensar que tú puedes hacerlo. Y si no sucede, pues no te preocupes, que las historias de éxito son fáciles de inventar. Y al fin y al cabo, según la versión oficial, todas esas grandes fortunas de nuestra época empezaron en el garaje de la casa de un amigo. ¿Quién se cree eso? La versión real es que el 99,99% de ellos lo hicieron gracias a que tenían medios que les empujaban. Me gustaría saber qué habrían conseguido esos tal Bill Gates y compañía si no hubieran tenido familias acaudaladas, si no hubieran estudiado en universidades que nadie puede permitirse, o si hubieran nacido en África. O por no llevarles muy lejos, si hubieran nacido en Nueva Orleans y pertenecieran a una familia que necesita acudir a la beneficencia porque difícilmente puede pagarse la comida. Esa es la igualdad de oportunidades que nos ofrecen. Contra eso es contra lo que hay que luchar. Os recuerdo que existen numerosos estudios que demuestran que las oportunidades y la probabilidad de éxito que tendremos las personas a lo largo de nuestra vida está condicionada por la situación socioeconómica de nuestros progenitores. Evidentemente, en estas circunstancias, cuanto mayores sean las desigualdades en el reparto de la riqueza, más probabilidades existen de que la acaparación de oportunidades sea para una minoría. Ya os hablaré de esto en un futuro vídeo. Es lo que se ha venido a denominar la curva del Gran Gatsby, en la que se aprecia cómo los países con mayor desigualdad tienen los menores índices de movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor desigualdad, más probabilidad de que si naces pobre, vas a seguir siendo pobre el resto de tu vida. Y si sigues siendo pobre, tus hijos también tendrán muchas probabilidades de serlo. Y los hijos de tus hijos, y así sucesivamente. Es lo que podríamos denominar la segregación de clases. En fin, ya para terminar, quiero dejaros una idea para que reflexionéis. ¿Sabéis a qué selecto grupo pertenecen todos esos medios de comunicación que buscan mantenerte entretenido? Esos medios que tratan de mantenerte absorto para que no pienses. Precisamente te digo, piensa en ello. No es casualidad. La verdad nunca va a venir de esos medios. Ya te lo digo. Bueno amigos, ya no me entretengo más. Como siempre espero vuestros comentarios, sugerencias y opiniones. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.